tal? Buenas tardes. Gracias a todos por conectarse esta tarde. El día de hoy vamos a tener una presentación muy importante. Es una presentación que ya hemos hecho en sitio, con muy buena asistencia, siempre con el apoyo de mi colega Gildardo Yáñez, quien muchos de ustedes ya ubican y muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar y de ver en diferentes formatos, tanto en transmisiones vía webinar como han asistido a sus cursos. Y bueno, la idea de hoy es presentar a todos ustedes un webinar muy importante para entender cómo es que está evolucionando el tema de los compresores y los refrigerantes, de refrigerantes sintéticos a refrigerantes naturales. Y el día de hoy se hablará precisamente de este procedimiento para poder hacer el cambio de compresores de R600 y R290 en el mercado. Y bueno, pues no vamos a demorar mucho, simplemente recordarles un par de cosas. Hay una marca que hicimos en amarillo para poder participar en el curso. Vamos a hacer algunas preguntas y se va a hacer un tipo encuesta. Por favor, si pueden inscribirse a la página curso.participol.com y ahí vamos a estar recibiendo sus votaciones para las diferentes preguntas que vamos a hacer. De igual manera, todas las preguntas que tengan, por favor, escríbanlas en el chat que tenemos ahorita activo en Facebook Live y al final vamos a responder cada una de ellas. Esperemos que nos dé tiempo de responder todas, pero sí, la mayoría y las que no se puedan responder en este momento, las iremos respondiendo en el transcurso de la semana. Pues, Gil, ya estamos en línea y listos para comenzar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy. Vamos a platicar el día de hoy el procedimiento para el cambio de compresores Embraco para los refrigerantes naturales inflamables R290, R600A. Y bueno, vamos a estar en ya me hizo favor mi compañero Heriberto de Iturbide, gerente de Product, y pues mi nombre es Gildardo, ya gerente de capacitación. Primero vamos a platicar de las características de estos nuevos refrigerantes naturales. De hecho, no tan nuevos, son nuevos en digamos que en nuestra ventana de tiempo para uso en este siglo, porque realmente fueron refrigerantes que se empezaron a ocupar o a aplicar en los sistemas de refrigeración por ahí del siglo XIX. Y bueno, tienen unas características. Por ejemplo, el R600A se ocupa, o ya está empezando a usar en equipos de refrigeración domésticas, para equipos de alto desplazamiento, y son para básicamente refrigeradores de uso doméstico. Tengo escrito como refrigerador de baja capacidad, pero a lo que me quiero referir es a que son refrigeradores de uso doméstico. Y para los equipos de refrigeración comercial se está empezando a aplicar el R290, que son de bajo desplazamiento. Es un refrigerador de alta capacidad y aquí incluimos lo que nos podemos imaginar son refrigeradores botelleros, fábricas de hielo, máquinas de vending. Ahí es donde van a estarse ya aplicando el R290. Incluso leí por ahí un artículo que ya se dice que ya un 50% de los equipos que tenemos instalados en nuestro país de tipo autocontenido ya vienen instalados con refrigerante R290 de fábrica. La característica de estos refrigerantes, tengo el 4 y aquí está. Y aquí estos casos de refrigerantes, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con refrigerantes como el que tengo aquí marcado como A1, que son refrigerantes que no son tóxicos y no son inflamables. Lo que empieza a suceder cuando escalan a A2L o llegan hasta la A3 es que ya son refrigerantes inflamables. Esta característica se refiere a la velocidad de incineración. Por ejemplo, los refrigerantes A2L, como los que tengo aquí listados,
no son capaces de levantar una flama vertical, sino si se llegan a incinerar, la flama no se sostiene de manera vertical, se requiere un volumen muy grande y mucha energía para poder lograr una emisión. Sin embargo, en un refrigerante A3, que son como los que tenemos, el R600 o el R290 de los momentos, pues esos sí son muy inflamables y no se requiere mucha energía para lograr una emisión. Esta es la diferencia de los gases refrigerantes que tenemos, los A1 versus los A3. Sin embargo, pues es la siguiente generación de refrigerantes que sigue. Las características también es que se reduce la carga de refrigerante. Por ejemplo, aquí si yo lo comparo contra una carga de 100 gramos tradicional de 134A, voy a ocupar 45 gramos para el R600A y 40 para el R290, que eso es bueno para el medio ambiente, también es seguros, porque bueno, el gramaje es muy pequeño comparado con el de 134A, pero no, los equipos de 134A no están hechos para que nosotros les retiremos el 134A y los carguemos con estos tipos de refrigerantes. Aquí básicamente el hecho de tiene que venir el equipo diseñado de fábrica para ocupar un refrigerante inflamable como el R600A o como el R290. Las grandes diferencias son estas. Una de ellas, la diferencia que tengo entre el R290 y el R134A es el nivel de presión. El R290 se comporta más cercano como si fuera un R22 por el tipo de presión. De hecho, ustedes cuando los cargan estos equipos, notarán que las del R290 es un punto muy cercano al del R22, pero el evaporador, que es lo que les hemos tratado de explicar a todos, este 4A tiene que el evaporador 90, porque si yo le meto 134A y, por ejemplo, le quiero meter R22, pues el evaporador no va a funcionar porque no es para el gas. Y eso es lo que llega a pasar, que el evaporador de 134 le carga o le carga el R600A y el refrigerador, pues no, o el equipo no va a funcionar bien porque, bueno, el evaporador no está diseñado para esa aplicación. Y para el R600A y el R134A, pues aquí la situación es de que el R600A, la presión es mucho más baja. Y aquí, como lo vemos, el punto de ebullición es más alto. Sin embargo, aquí tengo un punto. Los evaporadores de los refrigeradores eléctricos, pues vamos a trabajar por abajo de la presión atmosférica, porque la presión de este refrigerante son de presión baja. Entonces aquí, pues tampoco nos funcionaría si agarramos un sistema de refrigeración de 134A y lo cargáramos con R6A. Aquí lo que nos puede pasar es que lo vamos a dejar pasado de refrigerante. Y recuerden que el R134A, las medidas de seguridad que tiene ese refrigerador no son las que lleva un refrigerador de R600A. Son los controles eléctricos, son diferentes. El diseño de los evaporadores, como ya lo vimos para el R290 o para el R600A, pues son diferentes. Los motores, aquí el R600A, pues va a ser similar a los que se ocupan con aplicaciones de tamaño pequeño, y el R290, la diferencia de presiones, pues nos va a requerir, tengamos un motor de mucho más torque. El R600A va a ser un compresor de menor torque y el de R290 será un motor eléctrico de mayor torque. Temperaturas de condensación, aquí también vamos a tener este detalle. Vamos a estar operando con presiones similares a las del R290. O sea que no vamos a poder estar haciendo las sustituciones. Entiendo que pues hay muchos que dicen, no, si se puede, si le metemos el R290 o le metemos el R100A, ya han funcionado los equipos, pero la realidad es otra. Los equipos van a quedar con alto consumo de energía, en el caso de uno de R600A cargado con uno de R134, va a quedar pasado de gas, porque le vamos a estar subiendo la presión, y el otro vamos a tener un compresor, digamos que nos va a quedar un compresor chico con una carga de gas que nos va a provocar que el equipo no funcione adecuadamente. Los lubricantes,
El R600A pues va a ser compatible con el lubricante alquilbenceno, obviamente también nos va a funcionar bien con el lubricante poliéster, al igual que el R290. Las medidas de seguridad con las que tenemos que trabajar con estos gases refrigerantes. Aquí las indicaciones que vamos a encontrar en las etiquetas de los tanques, de los gases que vamos a estar ocupando. El recipiente del tanque de R600A o en el tanque de R290, que nos van a marcar peligro y atención. Sin embargo, me gustaría que vieran la indicación H220 nos indica que es un gas extremadamente inflamable, nos indica la H280 que contiene un gas a presión, y que dice que puede explotar si se calienta. O sea, estos gases no son explosivos, son inflamables, pero sí puede explotar el tanque que nosotros traigamos en los vehículos de servicio, en nuestro coche o nuestra camioneta, si los dejamos a que se calienten. Pues normalmente, ¿cómo traemos los tanques de gas? Hay quien los carga en la cajuela, hay quien los trae en su camioneta, pues estos tanques no los vamos a poder dejar mucho tiempo en el rayo del sol, porque bueno, se van a calentar. Más que estos servicios no se pueden hacer a domicilio. Recuerdo que cuando en los 80s, en los 70s, el técnico de refrigeración preparaba los refrigeradores en las casas, nos sacaban el refrigerador, lo llevaban a su taller y ahí se hacía el servicio. Y que yo recuerde, la razón fue o era porque no teníamos los tanques de gas MAP, los cilindros, los tanques negros con los que se puede hacer ese servicio antes. Entonces el tanque de acetileno, el oxígeno de acetileno que se requería para soldar con plata, pues solamente podía estar en el taller. Vamos a regresar a esa práctica porque ahí vamos a tener que tener todas nuestras medidas de seguridad en su taller, preparar el refrigerador para después regresarlo al domicilio. No está permitido dar servicio a este tipo de refrigeradores en las casas, con el uso, sobre todo, ni siquiera el de R290 ni el del estacionamiento de las tiendas de conveniencia donde los encuentran. Es un equipo que se tiene que llevar a reparar al taller y después se regresa. Otra situación de los protectores térmicos, no podemos estar ocupando los relays tradicionales, tienen que ser de PTC, que no generan chispa, pues para no tener algo que tengamos una fuente de ignición que pueda provocar que el R290 o que el R600A se encienda, tengamos una ignición ahí. Trabajar con estos equipos, tenemos que tener un equipo de protección personal básico. Ya saben, nuestros guantes, nuestros lentes de seguridad, nuestra camisa de algodón de manga larga y nuestro calzado de seguridad. Recuerden que la camisa de algodón de manga larga, el caso que nosotros trabajamos con los domésticos, es por el voltaje, con más de 127 volts. Y además de que, bueno, estamos trabajando con una sustancia inflamable, con mayor razón. Tendremos que tener nuestro detector de gas portátil, el R290 y el R600A, pues esos gases refrigerantes no es el R290 que se puede comprar como para estar asando carne. Estos refrigerantes son inodoros y son incoloros. Y cuando uno está trabajando se debe de traer puesto el equipo que hace el trabajo. O sea, y la situación es de que no podemos estar cargando con gas butano, por ejemplo, el R600A. Y sin embargo vamos a encontrar en un futuro cercano también refrigeradores que ocupan el R600, que sería el butano que consumimos en nuestras casas. Pero en esta ocasión es incoloro y el nivel de pureza es muy elevado, por arriba del 98.5%. El área de trabajo tiene que estar ventilada. Aquí aparece este ventilador, tengo aquí. Este debe de estar instalado, este tiene una característica. En el momento en el que detecta la presencia de gas, se enciende, se alarma y empieza a ventilar. De hecho, detecta un nivel de inflamabilidad donde podemos tener una atmósfera explosiva y en ese momento se enciende. También tendríamos que instalar nuestro aviso que, bueno, obviamente está prohibido fumar, que no se permite el paso. Este ventilador que tenemos que tener ahí tiene que ser a prueba de chispa, se acciona al rebasar el 2.5 del límite de inflamabilidad y básicamente está diseñado para operar en ambientes inflamables. Debe de ser de tipo portátil. Este es el que tenemos que tener cercano al refrigerador donde vamos a hacer la reparación para evitar que
se nos junte el gas en caso de que se nos abra una lata o un tanque y empecemos a tener esa atmósfera que se va a ir cargando del gas para que no se nos junte y podamos un accidente. Tenemos que tener también cercano ahí un tanque extinguidor de 2 kilogramos y pues aquí la capacidad que tenemos que tener es de 2 kilogramos, puede ser de agua pulverizada, de espuma o de polvo seco. Y el que no se recomienda es el extintor de nieve carbónica de SO2. Este es que no está aprobado para esta aplicación de servicio de refrigeración. Ahora, el equipo tiene que estar bien señalizado y bueno, tenemos que minimizar la posibilidad de que tengamos alguna interferencia ahí con el equipo en caso de accidentes. O sea, en caso de que tengamos que hacer algo, tenemos que tener acceso a todo nuestro equipo de seguridad para poder controlar ahí, en caso de que tengamos algún problema, poder controlar la situación sin problema alguno. Vamos a las buenas prácticas. En México tenemos estos estándares mexicanos ANSE. El primero, el NMXJ 521, diagonal 2, 24 ANSE 2014, es el que nos da la seguridad en aparatos electrodomésticos y similares. Y aplica para bombas de calor, que serían los aires acondicionados calor y frío que encontramos dentro de por ejemplo, de los hoteles, aire acondicionado y deshumidificadores. Y el NMXJ 521 diagonal 240 de ANSE, versión 2014, es para la seguridad de los aparatos electrodomésticos y aquí aparecen los equipos de refrigeración, las máquinas para hacer helado y las máquinas para hacer hielo. Ya nosotros en México contamos con estándares para poder producir los equipos y que cumplan con esos estándares de seguridad que están aquí marcados. Y también viene la técnica de cómo se puede desensamblar ese equipo, vienen las técnicas de cómo se tiene que destruir ese tipo de sistemas una vez que llegan al final de su vida útil. Un dato, la normativa actual NOM 01C de 2012 nos exige que tengamos un circuito independiente para la lavadora, esto es en las casas, lavadora, aire acondicionado, refrigerador, que tengamos nuestros circuitos para los aparatos electrodomésticos. Y la más importante, la conexión a tierra. Digamos que en los hogares aquí en México, las casas, la mayoría de las casas no tienen conexión a tierra, las instalaciones no están aterrizadas y las necesitamos para el refrigerador, para la lavadora, la motobomba y el horno de microondas, porque tenemos que estar protegiendo al usuario del equipo. O sea, esa conexión a tierra física es para evitar que nosotros nos electrocutemos con nuestros electrodomésticos de los refrigeradores que van a traer refrigerante inflamable, pues para evitar que tengamos todas las condiciones para tener ahí una ignición o un accidente. O sea, la conexión a tierra física es algo que nos va a faltar y pues tendremos que estar recomendando cada vez que instalemos un equipo de esas características para evitar que el equipo se cargue y podemos tener ahí un accidente. La conexión a tierra eléctrica es esencial. Aquí literalmente, como el equipo está sujeto a vibración, tenemos que estar constantemente revisando que esa conexión a tierra esté bien. Digamos que una vez al año sería la recomendación para evitar que tengamos ahí una ignición de los refrigerantes hidrocarburos. Pues aquí literalmente pues es algo que no tenemos, sin embargo se va a tener que hacer porque en estos instantes todavía no tenemos aire acondicionado que funcione con R32 o con los refrigerantes inflamables, ligeramente inflamables que vamos a tener en el futuro. En nuestro país, la legislación o las normas de seguridad, por ejemplo, como la NOM, no está contemplando refrigerantes ligeramente inflamables. No vamos a convencer a nadie de eso, simplemente van a ser los refrigerantes inflamables y los que nos dedicamos a la refrigeración, pues vamos a tener que saber que, aunque sean A2L ligeramente inflamables, van a ser refrigerantes inflamables y los tenemos que tratar igual, con todas las medidas de seguridad para poderlos operar. Todo lo que ustedes revisen, muchos de los gases refrigerantes sintéticos que vienen para hacer los cambios de los gases refrigerantes, tenemos que estar al pendiente si son A2L o si son A1, o sea, quiero decir ligeramente inflamables o que no son inflamables, que son los A1, porque si son A2L,
tenemos que tomar todas las medidas de seguridad porque van a ser refrigerantes inflamables. Aquí tengo un ejemplo de cómo se conectan las tierras. Tenemos que tener, el cable tiene que ser de acuerdo a la normativa, puede ser verde, verde con amarillo, o muchas veces, que es lo que nos gusta más a los demás, a los que nos dedicamos a las instalaciones, que sean desnudos, porque en el momento que tenemos una descarga, cuando el cable se calienta, pues no se nos va a derretir el aislante. Ahora vamos a platicar de la aplicación de Embraco Toolbox, para que puedan tener sus buenas prácticas. Le voy a ceder la pantalla al ingeniero Heriberto para que nos explique cómo funciona esta aplicación que nos comparte Embraco. Gracias, Gil. Ok, bueno, está haciendo de las suyas la tecnología. Deme un momento para intentar compartir con ustedes, pero aprovechando ahorita el break y mientras estamos haciendo parte de esta demostración, vamos a comentar algunas de las preguntas, si gustas, Gil, para no dejarlas pasar tanto. Aquí no me está dejando compartir la aplicación. Ok, ahí tengo aquí una pregunta de Miguel Ángel Galván. Gracias, Miguel, por preguntar. Además del ANSE y el estándar 34 de ASHRAE, ¿qué otras normas o regulaciones toman para este ejercicio? Existen las normativas europeas, pero aquí para México, las que rigen son las que mencioné, las de ANSE. Esas son las normas que van a regir en nuestro país, y sí tiene considerado el uso de esos gases la NOM 001C de 2012, que es para el diseño de las instalaciones eléctricas. Ok. También por aquí había otra pregunta. Gracias a todos los que están siguiendo. Estamos viendo gente tanto en nuestra página de Facebook Refrigeración como en la página de Bon y también al mismo tiempo en la página de Gildardo Yáñez. Así que tenemos muchas personas viendo en este momento la presentación. Bueno, básicamente lo que quería pedirles es si todos pueden descargar dentro de su tienda de aplicaciones, tanto Android como iOS, hay una aplicación bastante interesante que nos sirve como una herramienta, es como una navaja suiza. La herramienta o la aplicación en este caso se llama Embraco Toolbox. Está lista para las dos plataformas. Y esta aplicación básicamente nos da información que necesitamos tener en campo. Ayuda mucho con esto. La idea es que ustedes puedan tener tanto el catálogo y las fichas técnicas de cada compresor que ustedes tienen en el mercado, que ustedes encuentran en el mercado, como alguna referencia cruzada de alguna otra marca versus los compresores Embraco. Entonces, esto ayuda y agiliza mucho para que en campo o con cualquiera de nuestros distribuidores ustedes puedan llegar y pedir exactamente el compresor que necesitan. Si es importante que conozcan algunos datos, si de repente la placa del compresor ya no es visible, por lo menos saber la aplicación, el refrigerante y el desplazamiento. Con esos tres importantes datos, nosotros podemos ayudarles e incluso nuestros distribuidores podrán apoyarles sin ningún problema. Y yo les pido una disculpa porque desafortunadamente no pudimos hacer compartir. La verdad que es muy dinámico hacerlo así, pero hay aquí un tema de falla para compartirles, pero no hay problema. El chiste es que ustedes conozcan que existe esta aplicación, Embraco Toolbox, repito, y la pueden encontrar en las dos plataformas. Sigamos adelante, Gil.
para no robarles más tiempo, porque van a venir más preguntas y vamos a tener más participaciones seguramente. De acuerdo, tomo el control de la pantalla. Espero unos minutitos para que cargue. Y bueno, pues ya nos platicó el ingeniero Heriberto de las ventajas de usar la aplicación en Embraco Toolbox. Y continuamos con la presentación. Aquí tenemos una pregunta para los que siguieron con respecto a de participar con las preguntas. Aquí tenemos una pregunta para ustedes si utilizan el Embraco Toolbox dentro de sus herramientas. Aquí lo único que tienen que hacer es entrar al sitio Curso Participol desde su teléfono, desde su computadora, desde donde nos estén viendo, y van a llegar a una botonera y si la utilizan, oprimen A, y si no la utilizan, oprimen B. Y aquí vamos a ver cómo se va moviendo el conteo. Te voy a dar, yo sí lo ocupo, y ya cambió. Sin duda yo creo que va a ganar el que sí lo ocupan. Exacto. A ver, vamos a esperar. Vamos a esperarnos a que se conecten. Tienen que entrar aquí a curso.participol.com. Lo pueden hacer desde su computadora, tableta o celular y está operando la aplicación. Ya nosotros ya empezamos a tener respuestas. Bueno, al menos en el chat hay varias As. Ok. Hay algunas Bs. Si pueden entrar de una vez, inscribirse en curso.participol.com, porque van a venir más preguntas y nos interesa mucho poder interactuar con ustedes. Gracias si lo hacen también por chat. Listo. Bueno, ya llegamos aquí a 13, pero nos están contestando más bien en el chat. Si quieren, bueno, ya se fue hasta 16. Sí, ya como que Sigue subiendo el todos número. entendieron, pero ves. Bueno, hay muchas veces. Todos aquellos que no han instalado, no conocen esta aplicación, los invitamos de manera cordial a que la bajen, la utilicen, juegan con ella. No solamente, digo, es una lástima que no pude conectar la pantalla de mi celular, pero no solo es la referencia cruzada del catálogo, tiene una una sección para convertir unidades, tiene también un pequeño espacio para hacer solución de problemas, tanto en fallas mecánicas como en fallas eléctricas. Por supuesto, tiene el enlace al club de refrigeración de Embraco, donde vienen varias personas haciendo documentos importantes y viene pues algo que no puede faltar, la famosa regla de presión-temperatura. Entonces, pues hay muchas veces y eso también abre la posibilidad de que muy pronto estemos descargando todos esta aplicación que deberíamos de tener todos sin duda en nuestros celulares. Adelante, Gil. Vamos a cerrar la encuesta. Y de los que nos contestaron aquí en el curso Participol, 16 no la usan, pero 18 sí ya la están ocupando. Gracias por responder. Bien, vamos a la parte de la instalación y del cambio del compresor. Antes de iniciar la instalación del cambio del compresor, lo primero que tenemos que hacer cuando estemos trabajando con refrigerantes inflamables, pues aquí tenemos 3 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es evitar las áreas inflamables. Tenemos que eliminar todas nuestras fuentes de ignición, o sea, que no nadie esté fumando por ahí cerca, nada que nos pueda provocar ahí un incendio, y tratar de limitar las consecuencias que en caso de que algo se nos llegue a prender, bueno, saber cómo poder controlar, que pues cómo las vamos a limitar. Ya vimos que vamos a ocupar un ventilador, vamos a traer nuestro extinguidor, y bueno, al eliminar las fuentes, pues ahí básicamente pues tenemos que estar viendo que no tengamos nada, y las áreas sobre todo porque vamos a tener áreas donde se nos puede fugar el gas a la hora de hacer el servicio,
Y bueno, vamos a estar teniendo en cuenta antes de empezar a hacer el trabajo. El área tiene que estar libre de riesgos. Estas van a ser nuestras zonas temporales cuando estemos trabajando con los refrigerantes inflamables. Como ven, tenemos marcadas todas donde colocamos nuestras mangueras, donde tenemos nuestras tuercas con las que vamos a estar apretando como hemos trabajado. Aquí se nos puede girar y se nos puede escapar el gas refrigerante. Todas las que tengo un círculo de color rojo son las zonas temporales en las que se me puede fugar el gas refrigerante y por ahí pudiera tener un accidente. Para eso tengo mi detector y también tengo mi ventilador que en el momento que detecten que se me está acumulando, voy a tener una acumulación grande de refrigerante inflamable, pues en ese momento pues se me va a alarmar o se enciende el ventilador y se me debe también mi sensor, mi detector. Tengo que identificar, dependiendo del tipo de refrigerante, dónde está mi tubo de proceso. Aquí tengo uno para la serie EM y para el eje, aquí tengo otro que son para los que tengo que estar identificando dónde voy a hacer mi carga de refrigerante inflamable en el tubo de proceso. De ahí vamos a proceder a hacer un venteo. He visto que hay quien dice, no, es que sí se debe de estar recuperando el refrigerante. Sin embargo, hay una regla que está permitido ventear cuando la carga es menor o igual a los 500 gramos. Lo que tenemos permitido en México son 150 gramos. Podría yo decirles que hay una normativa europea que ya está actualizada para que se hagan sistemas de refrigeración para los 500 gramos. Sin embargo, esa solamente aplica en la Unión Europea. Los Estados Unidos apenas la están revisando y van a ver si se aprueba o no se aprueba diseñar equipos para 500 gramos y en México no la tenemos. La que nosotros seguimos es la norma de la ANSE, que ya mencionamos anteriormente, y esa dice 150 gramos. Nosotros no podemos instalar equipos de más de 150 gramos. En pocas palabras, no podemos instalar, por ejemplo, mini split o sistemas divididos de aire acondicionado con una carga mayor a 150 gramos. Perdón. El venteo lo tenemos que hacer cuando tenemos que ir sacándole el refrigerante a este sistema, a los sistemas de refrigeración, lo tenemos que ir controlado con un manifold. No se trata de llegar y sacar, en México decimos la válvula pivote y en Latinoamérica le llaman gusanillo. Entonces no podemos llegar y sacar el gusanillo o la válvula pivote y dejar que se escape el refrigerante, sino tenemos que hacerlo con nuestros manómetros y tenemos que ir haciendo de manera controlada, ir liberando ese gas a través de una línea de venteo, como lo tengo aquí. Aquí la línea de venteo la vamos a conectar aquí con mi manómetro y lo voy a liberar poco a poco hasta que se libere todo ese gas refrigerante, hasta poder liberar todos los residuos del hidrocarburo. Poco a poco, o sea, tenemos que ir, yo aquí les puse una presión de 2 psi-Gs, que es para que lo abran a esa presión de 2 psi-Gs y lo vayan liberando hasta que se fuguen, por ejemplo, los 150 gramos. Un refrigerador doméstico no va a tener más de 57 gramos con el R600A. Tenemos que instalar una válvula perforadora en el puerto de servicio, como la que tengo aquí. Y aquí es donde vamos a instalar el puerto de servicio. Y como notarán, aquí tengo mi compresor y viene señalizado que ese compresor viene cargado con R290 o va a venir señalizado que viene cargado con R600A. Una vez que hagamos el venteo del refrigerante, vamos a dar el barrido con nitrógeno. Hacemos el venteo y después le vamos a dar un barrido con nitrógeno. Necesitamos que todo el hidrocarburo quede fuera del sistema de refrigeración para poder intervenirlo. Procedemos a instalar el compresor. Existen dos técnicas para poder hacer las instalaciones de los compresores de refrigerante inflamable. Una es abriendo flama, que sería la que nosotros conocemos, ya sea con un soplete de gas MAP o con oxígeno y acetileno. Y existe una segunda técnica que es sin abrir flama, que son con unos conectores y una pinza, que esa es una técnica también para trabajar con los compresores de refrigerante inflamable. Y ya que lo tengamos instalado, vamos a presurizar con nitrógeno.
Y después, paso 3, vamos a buscar fugas. Ahora, un dato para el R600A. Aquí les puse que pues tiene una presión de, por ejemplo, el R2 a una temperatura de evaporación de 25, tengo una presión de 18.3, de 4 a 15.2, y aquí tengo 8.41. Aquí lo que ustedes ven es que la presión del R600A es menor comparada con las presiones con las que hemos estado trabajando normalmente. Pero lo que yo quiero hacerles notar es esto. El dejar no condensables en los sistemas de refrigeración va a ser más negativo para los sistemas con R600A, porque la cantidad de gases no condensables que puede haber en un sistema de R600A tiene que ser todavía menor, aquí les puse, la mitad de lo que debe de haber en los sistemas anteriores. No se puede hacer autovacío con estos compresores para hacer el servicio. Se tiene que hacer con nuestra bomba de vacío. De hecho, esto lo he checado ya en diferentes literaturas y ese es el dato. No nos va a hacer mucho daño no hacer vacío con una bomba de vacío. Aquí hay un dato. Los hidrocarburos, que sería el caso del R600A o el R290, cuando se combinan con humedad, fácilmente van a desarrollar unos compuestos que se llaman caltratos. Y básicamente es una sustancia cristalina que nos va a estar obstruyendo el paso del refrigerante. O sea, se nos puede quedar humedad y nos va a ocasionar que se formen caltratos. Y esos caltratos nos van a estar tapando el sistema. Cuando teníamos en la era por ejemplo, del refrigerante R12 y ocupamos refrigerante mineral, si no se hacían bien los vacíos o los sistemas quedaban húmedos, se generaba la cera, ¿no? Y se tapaban los sistemas. Ahora, con esta nueva tecnología, lo que vamos a traer son caltratos. Si los dejamos con humedad y se nos tapan los capilares, se nos van a fumar estos caltratos y se van a estar tapando nuevamente nuestros dispositivos de medición, que sería dispositivo de medición, sería nuestro tubo capilar como el que tengo aquí, que se está congelando y evita que pase el gas refrigerante. Ahora, nosotros tenemos que hacer el vacío, pero lo tenemos que medir con un vacuómetro electrónico para poder medir el vacío. Y no estoy hablando de hacer vacío y medirlo con el manómetro con el que hacemos el servicio. Ahora, cuando hablamos en vacío, nosotros hablamos en estas medidas. Nos referimos a la presión absoluta, que no es la presión manométrica. O sea, aquí vamos a estarnos acercando prácticamente al vacío perfecto. Por eso ocupamos los micrones. ¿Cómo vamos a sacar, o cómo me refiero a esto de la presión absoluta? Si yo agarro la presión manométrica y le resto 14.7, me va a dar la presión absoluta. Y esto quiere decir que si me dicen, es que le hicimos 20 pulgadas de mercurio, y si yo le sumo 14.7, realmente voy a quedar todavía por encima. O sea, si lo bajo a 20, sería menos 20 más 14.7, quedó todavía con libras positivas de vacío. Realmente no le hice nada, quedé con 5.3 libras hacia arriba. Y no le logré hacer el vacío, porque yo tengo que medir micrones. Cuando decimos que tienen que bajar a 250 micrones, es que van a quedar a una distancia de 250 micrones del cero absoluto, que no es lo mismo que si nosotros medimos con un manómetro, así se llama manómetro de tubo de Bordón, y este manómetro fue inventado en 1849 por el ingeniero Eugene Bordón, pero este manómetro se diseñó para medir presiones positivas, no se diseñó para medir vacíos. Si nosotros aquí queremos medir, hicimos un vacío de 20 pulgadas, tendríamos que sumarle 14.7 y ese es el vacío que estamos realmente dando. No nos estamos acercando a los micrones que necesitamos para poder hacer los vacíos. No debemos tampoco de estar utilizando un compresor reciprocante como bomba de vacío. Aquí yo tengo unos espacios y esos espacios se impiden porque también el reciprocante está diseñado para hacer un vacío, para comprimir gas, no para hacer vacío. Nosotros tenemos que ocupar una bomba de vacío de estas características, que es un compresor de vacío,
que es el que nosotros tenemos que ocupar para hacer vacíos en los sistemas de refrigeración. Así funciona una bomba de vacío, así son las paletas. De hecho, la forma de hacer el vacío, nosotros tendremos que tener una bomba de doble estado. Tiene que tener forzosamente su gas balas. Si les venden una bomba de vacío o compran una bomba de vacío que no tenga gas balas, no están comprando una bomba para hacer el vacío que nosotros necesitamos. Para hacer el vacío, lo que tenemos que hacer es giramos el gas balas, abrimos la bomba de vacío y dejamos que entre aire y la encendemos y nos vamos a esperar hasta que la bomba cambie de vacío. Y cuando cambie de vacío, nosotros giramos el gas balas y entonces es cuando ya vamos a empezar a lograr hacer el vacío profundo. Es cuando la bomba se va a empezar a calentar. Notaremos que cuando tenemos el gas balas, que es el que tengo aquí, esta válvula, aquí, este es el gas balas, este que tiene que operar, arrancar abierto, van a ver que sale mucho vapor de la bomba de vacío y cuando cambie de sonido es cuando este balas se cierra y van a notar que la vamos a estar calentando y es cuando van a empezar a lograr hacer el vacío para que puedan ustedes acercarse hasta los 250 micrones. De hecho, tengo una literatura de Estados Unidos que indica que el vacío tiene que quedar entre 200 y 250 micrones. No dice que quede en 500, sobre todo si estamos trabajando con el refrigerante poliéster, con el lubricante poliéster. Recuerden que estos gases son más sensibles a estar formando ahora unas sustancias que se llaman caltratos y que nos pueden provocar que nos tapen los capilares si no hacemos el vacío de manera adecuada. Ahora, estas bombas de vacío también nos permiten alcanzar hasta los 500 micrones los 50 micrones de vacío. Nosotros realmente necesitamos llegar a los 200. Estas bombas nos van a permitir llegar a esos niveles de vacío. ¿Qué pasa? Aunque ya les expliqué qué hay que hacer, no hacen caso. Pues de entrada se va a dañar el aislante de la bobina del compresor. Los compresores están hechos por refrigerante. Si nosotros pusiéramos a trabajar un motor de inducción y le quitáramos el ventilador, eventualmente el motor se va a ir quemando y se va a dañar. Aquí vamos a ir dañando el aislante. Y obviamente, pues voy a tener el problema de que voy a hacer trabajar la bobina del compresor sin su medio de enfriamiento, se daña el aislante. Y por último, las bobinas eléctricas, también, si ustedes lo dejan trabajando mucho tiempo, eventualmente cualquier bobina eléctrica produce un arco eléctrico por trabajar en condiciones de vacío y también se va a dañar. Por eso, las bombas de vacío, ustedes observarán que son de tipo abierto, va el motor y la bomba de vacío aparte. También les tengo que mencionar que la bomba de vacío que se ocupa para hacer estos servicios no es la misma que tenemos en la actualidad, porque la que necesitamos tiene que ser una bomba de vacío con el motor a prueba de chispa. No podemos tener nada que pueda generar una chispa que pueda significar una fuente de emisión. Son bombas diseñadas para trabajar con refrigerantes inflamables. El vacío lo tengo que medir con un vacuómetro y también porque de otra manera no vamos a poder saber si estamos llegando. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, aquí tengo la escala de 250 micrones y ya en el orden de los 250, si llegué entre los 200 y los 250 micrones. Este modelo es más antiguo, pero también marca los 250, que es el que yo debo de llegar, el valor que debo tener cuando estoy trabajando con lubricante poliéster. También el vacómetro electrónico nos ayuda para estar detectando si tenemos no condensables en los sistemas, porque básicamente detectan el calor. Entonces, conforme va variando la velocidad, van saliendo los gases y el sensor nos puede detectar si hay cambios. Entonces, es también muy útil tener, y de hecho es la especificación, tenemos que trabajar con vacómetros electrónicos y no con un manómetro de bordón para medir los vacíos. El procedimiento sería el siguiente. Primero lo que tengo que hacer pues es conectar mi bomba de vacío al sistema y después la voy a poner a funcionar con el balas abierto. No se les olvide que eso hay que hacerlo. Y con el balas abierto pues voy a empezar a liberar los gases no condensables, los ácidos y todo va a ir saliendo de forma gaseosa. ¿Por qué lo va a hacer? Porque
la presión del sistema de refrigeración la voy a ir reduciendo y voy a ir modificando el punto de ebullición, y también la temperatura a la que estoy trabajando se mantiene constante. Por ejemplo, hay quien calienta los equipos con lámparas para que la temperatura suba y se alcance más rápido el punto de ebullición, porque voy a ir bajando la presión al sistema y voy a empezar a evaporar la humedad, poder sacar cualquier ácido que pudiera tener dentro de mi sistema, para que no me afecte mi operación una vez que haya terminado el vacío y quede cambiado ya el compresor. Conforme vamos bajando la presión del sistema, pues van saliendo la humedad, van saliendo ácidos, gases no condensables, y todo esto se va yendo al aceite de la bomba de vacío. De hecho, para que el vacío sea más rápido, se recomienda que el aceite se cambie. Los fabricantes les recomiendan que se cambie después de hacer cada vacío. Y también hay quien les dice que, dependiendo de la marca, que pues, se debe de estar cambiando cada 20 horas de que le hicieron operar. Cuando los sistemas están muy húmedos, entonces el aceite se va a poner de color blanco. Cuando pase eso, le giran el balas, lo dejan abierto y se esperan hasta que el aceite se vuelva a poner transparente. Y una vez que se vuelve a poner transparente, le vuelven a cerrar, pero giran el gas balas y siguen haciendo su proceso de vacío. Eso pasa cuando el sistema tiene mucha humedad. En los sistemas en los que estamos platicando, probablemente no llega a pasar eso de que se les ponga de color blanco, pero el proceso es el mismo. Se tiene que abrir el balas, se arranca la bomba de vacío, y cuando la bomba de vacío cambie de sonido es cuando es tiempo de cerrar el balas. Y cuando la vayamos a jugar, cerramos los manómetros, abrimos el balas, descargamos, que se suelte el primero y el segundo estado de la bomba de vacío, se descargue y apagamos la bomba de vacío. Y cuando la está así caliente, es cuando lo tenemos que sacar de la bomba. No nos debemos de esperar a cambiarlo en el taller. Digo, no lo debemos esperar para autoservicio. Básicamente está caliente la bomba y en ese momento le cambiamos el aceite. ¿Cuánto tiempo? No lo vamos a medir por tiempo. Lo vamos a medir con el vacómetro y nos vamos a esperar a que lleguen a los 250 micrones, que es lo que nos piden para que el compresor funcione bien. Recuerden que con estos gases, sobre todo para el R600A, que es el que tengo nota, van a ser muy malos la presencia de gases no condensables. Y para los dos, la presencia de humedad, nos van a formar los caltratos y se nos van a estar tapando los tubos capilares. De aquí, bueno, volvemos a conectar nuestro sistema, nuestra bomba, ya hicimos el primer vacío, y nos vamos a detener cuando alcancemos los 250 micrones. Y aquí vamos a hacer una prueba. Nos vamos a tener que esperar por lo menos 10 minutos. La lectura se mantiene en los 500, llega a los 500 micrones. Imagínense que llegaron a los 250. Cierran los manómetros y se esperan. Si sube lentamente y se establece entre los 250 y los 500 micrones la lectura del vacómetro, el equipo está correcto, ya está bien el vacío. Si la lectura sube y se estaciona entre los 500 y 2500, probablemente traemos humedad o traemos refrigerante, o los dos, ¿no? Traemos humedad y refrigerante en el sistema. Tenemos que repetir otra vez el proceso. Tendríamos que encender la bomba nuevamente. Mi recomendación sería meterle un barrido de nitrógeno otra vez y volver a hacer el vacío. Ya con eso quedaría totalmente seco. Y si se pierde el vacío, pues traemos una fuga ahí en el sistema. Y si ya pasó nuestra prueba de los por lo menos 10 minutos, pues ya rompemos el vacío y cargamos el sistema con refrigerante líquido, con HC líquido. No lo deben de cargar en fase gaseosa. Para determinar la carga, los equipos de refrigerante inflamable todos traen una etiqueta en la parte de atrás. Aquí dice, por ejemplo, R600A, 45 gramos. Me voy a mi báscula, le voy a programar que solamente libere 45 gramos, y a estas estaciones de trabajo ya tienen su bomba, tienen sus manómetros, son los manómetros de 5 válvulas que todos conocemos, y con ese hacemos el proceso de la carga. No podemos cargar al tanteo o como la forma en la que se cargaba anteriormente, que le íbamos midiendo al tanteo. Aquí se requiere de una válvula electrónica porque tenemos que cargar la carga exacta. No queremos dejar un equipo ya sea abajo de su carga o pasado de gas refrigerante, porque estaríamos dejándolo pasado de una sustancia que es inflamable. Y
Con esta diapositiva terminamos nuestra presentación.